me quiebro, me muestro sensible porque pues a veces la gente no lo ve como tú lo ves. Y yo ya tenía contacto con el SIDA previo, y ver partir a tus amigos en esas épocas, pues sí te duele. Poco de tiempo después, mi amigo Francisco, el del alma, sale diagnosticado. También. Cuando murió su pareja, se hacen las pruebas, y a él me tocó verlo cuando tomaba todo el cóctel de la targa, que se le llamaba el tratamiento, que eran más de 20 pastillas de diferentes colores, tamaños. Y yo lloraba en silencio. No se lo decía, pero yo lloraba y decía, se va a morir mi amigo, porque si se murió su pareja, él también se va a morir. Y yo decía, híjole, cuando yo me entero que yo también lo tengo, pues ¿qué piensas? Que también te vas a morir. Sigo yo. Inerta con el cáncer. Ay, qué padre, felicidades, manito, vas a estar bien. Pero me dijo que tengo VIH. Pues no te lo descartó mi primo Raúl. No, pero me dijo ahora sí que tengo VIH. ¿Pero cómo? No sé, pero tengo VIH. Tenías 31 años. Tenía 31. La abracé y me puse a llorar. Y me dijo, vas a estar bien. Y es que yo venía con el estigma de que el cáncer pues te mataba. En aquel entonces el cáncer pues era como sinónimo de muerte, ¿no? Entonces sí venía yo con esa parte de que dije, bueno, no me mató el cáncer, pero pues me va a matar el VIH, ¿no? Porque para mí, en aquella época de los 2000, todavía se escuchaba... Era el sinónimo de muerte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Papi Rosa. Soy Carlos Alves y acuérdense que este espacio es para contar las historias de vida, para divertirnos, para reflexionar, para aprender de cada uno de los invitados. El día de hoy no estoy en el foro de Papi Rosas, pero me encanta que nuestro invitado haya abierto las puertas de su hogar, de su casa, y es una historia de la que van a conocer bastante inspiradora, de mucha resiliencia, de mucho valor, de muchos huevos, que es muy inspiradora también, que a pesar de la adversidad de algún diagnóstico positivo, de estar al punto del colapso de vida, de estar a nada de morir, el día de hoy encuentro a una persona increíble, inspiradora, soñadora, con unas ganas de vivir impresionantes, que ayuda, que tiene mucha empatía hacia más personas. Y me encanta recibir en el espacio de Papi Rosas a Carlos Zarza. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto. No, hombre, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Nervioso? Pues, gracias con esa presentación que das. Gracias. Es tu casa. Gracias. Sí, gracias. Me siento muy halagado que nos hayas abierto las puertas de tu casa, de tu corazón, porque sé que nos vas a contar cosas que la gente que nos ve va a verse, puede verse mucha gente reflejada en esto. Pero me encantaría que nos contaras quién es Carlos Zarza. Carlos, preséntate con Carlos, la gente. Hola a todos. Gracias a mi tocayo Carlos por el espacio, por venir hasta acá, a casa de él, casa de todos ustedes. Y bueno, pues Carlos es un hombre con 55 años de edad que tiene 25 años viviendo con el diagnóstico de VIH y pues que estudió la carrera de Administración de Empresas Turísticas, trabajó toda su vida en el medio restaurantero. Súper. Y en el área de alimentos y bebidas. Y siempre estuve ahí dedicado a mi trabajo. Entonces, en el 2001, pues llega el diagnóstico de VIH a mi vida. Pero ahorita vamos a hablar de tu diagnóstico, Carlitos. Te voy a ir interrumpiendo. No, tú guíame. Me gustaría que nos contaras. Naces en una familia funcional de papá, mamá, hermanos. ¿Y cómo fue el Carlos chiquito? Ok. Carlos de chiquito. Fue un niño feliz. Ajá. Por parte de mi madre. Soy hijo de madre soltera. Se separa de mi mamá, mi padre. Crezco en un hogar en donde mi madre se fue a trabajar para darnos una calidad de vida. Y soy el más chico de 4 hermanos. ¿De 4? Hombre, 2 mujeres y el más chiquito, que siempre digo, un hombre, 2 mujeres y yo. Y yo. El detallito. El detallito. Ajá. Entonces, al más chico, crezco por parte de mi madre y madre. Siempre tuve esa intuición que ellas ya sabían, como que eres el hijo diferente, el hijo que nació con una idea diferente, y de repente, mi hermano
por parte de él sí crecí con un poquito de abuso ahí en esa parte, pero realmente agradecido de haber crecido con mi madre, con mi hermana, que me educaron, que me dieron valores, que crecí con el psicólogo de la chancla, del cinturonazo. Crecimos en esa época. Sí, también tú, fíjate. Y hoy lo agradezco, en paz descanse mi hermana, que ella fue la que me crió, me llenó de valores, me enseñó, y hoy todo lo bueno que soy, se lo debo a ella. Todo lo malo lo aprendí yo solito, ya sabes, te enseñan el caminito y nos vamos, pero como gorda en tobogán. Pero sí, todo lo bueno lo aprendí de ella. El único mal recuerdo que tengo de mi infancia es el maltrato por parte de mi hermano, que sí, mi hermano tiene esa parte de ser machista, homofóbico, y tengo mucho marcado esa parte que mi hermana siempre me dijo, siempre tienes que decir la verdad, aunque te duela. Y un día me encontré un cuaderno donde yo tenía un corazón, donde estaba una F y una C. Y me preguntó, y yo le contesté, ¿y esto qué significa? Porque él pensó que a lo mejor era el nombre de una niña, ¿no? Y yo, pues, como me habían enseñado a decir la verdad, pues, Francisco y Carlos. O sea, ¿qué edad tenías? Yo tenía 12 años. ¿Ibas en la secundaria? Iba en la secundaria, el amor platónico hasta el día de hoy lo sigo recordando. No digo su nombre por privacidad. Ya lo dijiste. No, pero no lo dije completo. Ah, ok. Pero te puedo decir que tengo nombre, su segundo nombre, apellido, sus dos apellidos los tengo presentes. Ok. Pero bueno, y que le contesto, Francisco y Carlos, no sabes. Ese día casi me revienta las mejillas a cachetadas, me dejó los dedos marcados, me acostó temprano para que mamá cuando llegara a trabajar no me viera, y yo ya estaba acostado. Mi hermana lloraba y me decía, pues le teníamos miedo a mi hermano, el mayor, y me decía, duérmete, ya no digas nada, ya pórtate bien para que no te pegue ya mi hermano. Y esos recuerdos los tengo muy marcados, se burlaban de mí sus hijos, los grandes, y decían, ay, mi tío, se parece a Juan Gabriel. Y pues yo lloraba y era algo que me dolía porque mi hermano asumió el papel de padre. ¿Cuántos años te lleva? Él tiene ahorita 72, 73, yo tengo 55, entonces son 18, algo así. Algo así, no somos buenos para las matemáticas, pero por ahí algo así, entonces esa diferencia de edad, y él se separaba, en ese momento estaba separado de su mujer, su primer matrimonio, vivía en la casa de mi mamá, con sus tres hijos mayores, una niña y dos hombrecitos los mayores. Okay. Entonces sus hijos de repente sí era de, ay, mi tío se ve como rarito, como que es muy consentido de mi abuelita y parece como Juan Gabriel. Estaba en su auge Juan Gabriel, obviamente, ¿no? En los 80s, entonces esa es la parte que me duele de mi niñez. De mi madre siempre tengo recuerdos de que llegaba con un detallito el día del niño, un muñeco, un G.I. Joe, me acuerdo mucho, y me hacía feliz. El día de Reyes, pues yo no sabía quién eran los Reyes, pero despertaba a Carlos, el niño, ilusionado, jugando con sus juguetes, y no era 1, 2, 3 regalos, eran 10, 15 juguetes, que a veces yo no sabía con qué jugar. Los niños de la calle iban y me tocaban, Carlos, ¿no vas a salir a jugar? Sí, saca tus juguetes. Y pues yo los sacaba y mi hermana siempre me decía, no seas envidioso, sácalos, juega. Eso me lo enseñó mi hermana Tere, de la cual tengo gratos recuerdos. Ella ya falleció y ella es un parteaguas en mi vida, más adelante la vamos a conocer. Y siempre fui un niño buscado por los demás niños en el aspecto de jugar, tu avalancha y préstame tus juguetes y préstame esto. Entonces, esa parte, tengo bonitos recuerdos de mi niñez. La verdad, no fui un niño sufrido. No, hombre, qué padre. Y Carlos, cuéntame, ¿cuándo descubre el propio Carlos que era diferente? Híjole, ¿Tú en qué momento te das cuenta? Bueno, te soy honesto, ya en la primaria, cuando ya tengo 5 o 6 añitos, me doy cuenta que en la clase de educación física, pues empiezas a ver a los niños de otra manera. A los niños. Porque me juntaba ahí con las niñas, pero era como, pues, con otros niños también, otro compañerito que me acuerdo mucho de él, Darío, era así como mi super amiguito, y nos juntábamos con las niñas, él y yo. Él no era, supongo yo que no era gay, no teníamos en esa pinta, ni siquiera existía la palabra gay, no éramos raritos, pero nos gustaba juntarnos con las niñas porque jugábamos que sea al doctor, pero nunca era éramos unos niños inocentes, porque no jugábamos a tocarnos o a cosas raras, sino era convivir con ellas y convivir. Bonito, juegos de niños. Pero yo volteaba a ver a los niños ya, a los más grandecitos, me acuerdo, quinto y sexto, y yo decía, ay, esto no está bien, porque yo volteaba a verles sus piernitas en short y yo decía, ay, como que me gustan. Y no, yo soy rarito en esa parte, ¿no? ¿Te comenzaste a dar cuenta? Me empecé a dar cuenta que me gustaban los niños, ¿no?
Las niñas me gustaban para jugar con ellas, pero no sentía atracción por ellas ni por otro tipo de aspecto, ¿no? ¿Te sentías mal, Carlos, de tener ese gusto diferente? Pues es que no lo recuerdo sentirme mal. De hecho, me sentía diferente, pero no era algo que me sintiera culposo, sino era como, pues me siento diferente. Pero en realidad no sabía si era culpa o no, porque como no había hecho nada indebido, pues no sentía que era culpa, simplemente me veía diferente, ¿no? Decía, no es normal que voltees a ver a los niños como con morbo, se puede decir, de, ay, tiene bonitas piernas, ay, se le ve el paquetito y cosas así. Entonces decía, pues no es normal, ¿no? Pero nunca llegué a toquetear a nadie, ni faltar el respeto a nadie, pero sí los veía bastante en la clase de educación física. Ahí es donde me daba cuenta. Bueno, te das cuenta entonces yendo en primaria y tu primer amor así ya como en de escuelitas, todos tenemos, yo en la secundaria sí tuve un compañerito donde pues me comenzaba a gustar, lo comenzaba así como ay, si fuera mi novio y ya lo había descubierto yo desde la primaria y también supe que era gay. Pero ¿tuviste algún amor que te enamoraste de algún compañero en la secundaria? Ya lo dije hace ratito. Ajá. Mi amigo Francisco, por los golpes, por el corazón. Sí, ese ser humano, nunca tuve en contacto con él sexual, físico, pero era, bien lo dijiste, te enamoras de esa persona, lo idealizas. Aparte me gustaban, ya me daba yo cuenta que me gustaban los hombres, ya en la primera y secundaria, ya están más crecidos, ya tienen un cuerpecito más definido, ya no son tan niños, ya están más grandecitos y los empiezas a ver ya de otra manera. Sí, también claro. tú cambias en tu mente, ¿no? Ya no eres el niño, ya empiezas a ver cosas diferentes en tu cuerpo, ¿no? Te empiezan a salir los vellitos, tus piernas empiezan a tener vellos también y ya te ves de otra manera. Entonces, la voz, ves a los niños ya de otra manera. Y ese compañero me gustó mucho y fue mi amor platónico así increíble que hasta el día de hoy lo guardo como el recuerdo más puro, más inocente, más sano que pude haber tenido. Y fue un amor casi de los 3 años de la secundaria. Le decían el borrego. No voy a decir en qué secundaria para que se queden con la duda, pero... Oye, ¿pero él era gay o era heterosexual? No, era hetero totalmente. O sea, hetero. Amor escondido. Amor escondido y amor prohibido, diría Selena. Amor sí. prohibido. Porque él era totalmente hetero, se juntaba con los mayorcitos y no te creas, a todos se nos llega a notar en algún momento, ¿no? Por nuestra forma de ser, porque no somos como los más grandes de órale cabrón, y de manera de idioma, sino eres más recatadito, bien peinadito y bien arregladito y no te gustan los ojos muy toscos porque pues sientes que aparte pues nunca fui con un cuerpazo, siempre he sido flaquito, menudito y ellos eran toscos, entonces yo así de no, me dan un trancazo y pues voy a dar por allá, entonces no jugaba mucho con ellos en esa parte, pero ese niño pues tenía cuerpecito, estaba marcadito, estaba sabrosito, tenía sus piernas, sus pompas, su pechito. La verdad es que me gustaba mucho porque tenía un aspecto muy varonil. Entonces, hasta el día de hoy, los que tienen como que ese aspecto muy varonil son como... Me encanta. La mirada es así de... Perdón. No, qué rico. Entonces, eso lo conservé y conviví con ellos sanamente. Igual, en la secundaria, mi madre, pues, preocupaba que yo fuera un hombre feliz. Me compraba mi balón de boli, mi balón de básquet. Entonces era, Carlos, traes tu red y tú. Porque también tenía mi red para jugar boli. Y jugamos boli. Sí, Carlos era como que trataba de socializar con todos para no sentirme mal porque era diferente a ellos, ¿no? Entonces trataba como de incluirme de esa manera y jugar básquet y jugar. Entonces me llevaba bien con casi todo el mundo. Yo me daba cuenta que no tenía miedo para relacionarme con la gente, pero siempre había un detallito que de repente sí te voltean a ver como diferente, ¿no? Como que Carlitos no encaja como todos los niños, no voltea a ver a las niñas con el morbo que los volteamos a ver. Claro. Entonces, había algo que denotaba ahí que ya era yo rarito. ¿Y él se dio cuenta de que estabas enamorado de él? ¿Se lo dijo alguna vez? No, pero me acuerdo mucho que un amigo de la secundaria lo fuimos a buscar a su casa porque yo quería investigar dónde vivía. No sabes, era como el maniático loco, pero sano. Ajá. De que iba y lo buscaba y con el hecho de verlo yo era el hombre más feliz, era de lo veía y era de me paralizaba, me emocionaba. De color de rosa. Sí, no, de verdad es que para mí fue el hombre ideal en esa época, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día fuimos a su casa un sábado por la tarde-noche, 7 de la noche, le gustaba jugar maquinitas y iba a la farmacia de la esquina de su casa a jugar. Y me acuerdo que íbamos dando vuelta mi amigo y yo para allá a su casa.
Y que me lo encontramos, que volteó, se nos queda viendo y nada más volteó y me movía la cabeza como si nada, y le dio risa. Y me dice mi amigo, bueno, pues ahí te dejo. Como que echándome a andar. Y ya me dijo, ¿y qué haces aquí, Carlos? Digo, pues nada, veníamos pasando por aquí. Y le dio risa, sabía que habíamos ido a buscarlo. Pero yo creo que él se dio cuenta, nunca me dijo nada, nunca me prohibió, nunca me dio motivo para otra cosa, pero yo era feliz así. El hecho de estar cerca de él, de verlo, con esa interacción feliz. Poquita. Con el tiempo me hice amigo de él, entré a su casa, su mamá me conoció, conocí a todos sus hermanos, jugábamos fútbol, pues me tenía que integrar a las actividades de sus hermanos, él era el mayor, y de ahí de escalerita iban sus hermanos, tenía 5 o 6 hermanos, entonces iban en escalerita, su papá era carpintero, y de repente le ayudaba, entonces yo creo que de ahí había agarrado el cuerpo, porque pues ya ves que ellos cortan y sí, se arruchan y de todo. Entonces tenían un cuerpo marcadito y te digo, pues era bastante varonil. ¿Y ¿Tuviste la necesidad de salir del closet? Creo que nunca bueno, sí salí más grande, a los 20, pero más chico en esa época de la secundaria no, pero creo que las mamás no necesitan decírselos, creo que ellas ya lo saben. Mi hermana igualmente creo que se dio cuenta, ella nunca me dijo, no tuve necesidad de decírselos tal cual, pero sí me daba yo cuenta que era diferente, porque entonces ya en el último año de la secundaria, un vecinito de la casa, nos cambiamos de domicilio y llegamos a vivir a la orilla de la colonia, allá en la Ciudad de México. Siempre viví en la Agrícola Oriental, haciéndole fama a la Agrícola Oriental. Entonces vivíamos en la orilla y ahí había un vecinito que literal jugábamos el bote bateado, las escondidas y todo. Tenía otro hermano que era de mi edad, él sí era más grande que yo, él tenía en aquel entonces, él ya era mayor de edad, 18 años, jugaba fútbol, él tenía, pues sí, ya se veía más grande que yo, un niño ya más grande, y muy tranquilo, muy callado, pero sí me acuerdo que él me seguía mucho a donde yo me iba a esconder, y un día así de plano, pues sí, me abrazó, y como que hubo el roce entre nosotros. Entonces, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía 13. Ok. 13 años, porque todavía estaba en la secundaria. 13 años. Yo el 18 por ahí. Él sí era grande, porque sí me recuerdo que en aquel entonces él tenía 18. Y ¿Y qué sentiste? Sentí cuando, ahí sí ya te puedo decir que sentí esa parte de... El despertar de... Que te pones nervioso, pero lo sientes que es malo. Ahí sí se te puedo decir que sentí como ese morbo y sentí culpa. ¿Sentías que estabas haciendo algo malo? Sí, ahí sí, definitivamente. ¿Por qué lo identificabas como malo? Porque déjame decirte que yo fui, después de que tuvimos ese roce, nos íbamos a esconder, y yo era el malintencionado porque yo me iba, él estaba más alto que yo, pero de repente yo me le repegaba y él se agachaba así como para asomarse si alguien nos veía, y escondiéndonos, y yo me le repegaba por detrás. Entonces yo era allí el maldoso. El que ibas buscando eso, él no, ya no tanto. Él ya no tanto, entonces ya de repente era escondernos y era los dos, y de repente pues, me agarraba aquel paquetito, y pues yo también, y pues sentías ya la dureza del miembro, y decías, caray, eso no está bien, y si era y con él sí tuve como que ese contacto despertar físico, ya, el despertar erótico, sexual, con él sí hubo tocamientos, encuentros y cosas de ese tipo en su casa de él. ¿Él era gay? Es que nunca lo fue como que hablar. Oye, ¿te gusta? O sea, simplemente pasaba, punto. Se dejaba agarrar, te tocaba, sentías rico, él sentía rico y era dejarnos guiar. Nunca hubo de, ¿eres o no eres? O simplemente decías, pues es como yo. Y como éramos, pues no sabíamos. Diferentes. En aquel entonces pues, no existía la palabra gay, perdón, era una mala palabra. Sí, no, sí. El el Pluto. Y el Pluto. Y y pues no se le vas a preguntar porque también pues era referirte a ti mismo, ¿no? Entonces era dejarte guiar por las emociones. Y con él sí, durante un tiempo llegamos a tener tocamientos nada más, ¿no? Súper. Entonces, pero esa fue la parte como sexual de despertar con él.
Con el otro era como color de rosa, era el príncipe, era el amor. Lo bonito. Sí, era como de no, ni pensar en él tocar. Y el otro despertó. Y con el otro era así de el morbo total. La carne. Es débil. No, y aparte yo lo veía como más grande, entonces siento que él me guiaba en lo que él hacía, porque pues obviamente estaba más grande que yo. Claro. Más alto que yo también de tamaño, más robusto, porque jugaba fútbol, y sí tenía unas piernotas bien marcadas, eso sí me acuerdo mucho, tenía unas piernotas bien marcadas de futbolista, los glúteos, pero a mí no me llamaba la atención él físicamente, pero me gustaba lo que hacía con él. Lo cachondo. Él físicamente no me gustaba más el otro niño, pero me gustaba lo que hacía con él, el tocamiento, el descubrir. Claro, el tocar a la otra persona, el dejarte tú también así, siendo rico y pues, híjole, no, todos tenemos ese poquito. Me gustaría saber, Carlos, ya cuando somos un poquito adolescentes, 18, 19 años, te comienzas a enamorar, comienzas a soñar, comienzas a creer que el amor es de color de rosa, ya sabiéndote gay, que ya comienzas como a ver a los hombres de forma diferente, ya amas, ya ves las novelas y dices, yo quiero tener la historia de amor. ¿En qué momento comienzas? Sí, tienes toda la razón, porque la verdad es que sí, así es la historia, o por lo menos a mí sí me pasó. Uh-huh. Bueno, ya pasando de ahí, nos cambiamos de domicilio, dejo al vecinito y nos vamos a vivir a la casa donde actualmente sí es propiedad de la familia, pero en esa casa yo había vivido de más chiquitito, literal cuando yo tenía 1 añito, 2 añitos, en esa casa yo viví, ahí rentó mi mamá, nos fuimos a otras partes de la colonia, regresamos a esa yo ya teniendo 16, 17 años, uh-huh. Estaba en la carrera de turismo, y llego y me enamoro de un vecino, ahí sí fue enamoramiento total, uh-huh. Fue de, él era hetero, pero lo chistoso, una ocasión lo tengo bien presente, él tenía novia, y cuando llegamos, pues ellos ya vivían ahí, salimos, empecé a hacer amiguitos con los vecinos, nos juntábamos para salir, compartir música, oír y todo, y de repente este amiguito se empezó a juntar más conmigo, nos empezó a gustar la música, él iba a la secundaria todavía, era como 2 años más chico que yo, algo así. Ok. Pero también un poquito parecido a este chico, a Francisco, el de la secundaria, en el cuerpo, que me daba cuenta que era robustito, marcadito, sus piernitas, sus pompitas, muy masculino. Entonces dije, canijo. Y empezamos a tratarnos. Y así, y como al año y medio, éramos uña y mugre. Y era de extrañarnos, y era de salir, y era de compartir, y quedarnos en las noches afuera de la banqueta sentados platicando de nosotros. Él entró a la prep, a la vocacional, me platicaba cómo le iba, yo le platicaba cómo iba a la escuela de turismo, y nos empezamos a platicar. Truena con su novia. ¿Por qué? No sé. Siento yo que fue algo por ahí tuve que ver yo, pero ya éramos uña y mugre, éramos como inseparables. Despertaba y me iba a visitar en las mañanas, estábamos un rato, se iba, y por las tardes noches nos volvíamos a ver, y era como meterte a bañar a las 5 de la tarde, arreglarte, porque iba a venir a verte. Y él se arreglaba también, se bañaba y se comía, porque iba a venir a verme, y yo porque le iba a recibir. Y ¿sabes cuál era lo mágico de todo? Que estábamos afuera de la casa, sentados en la banqueta, platicando. Oye, pero si él no era gay, ¿él sabía que tú eras gay? Es que te digo que nunca era como de necesidad de decirlo. Ajá. Pero era ese afecto y a lo mejor yo inconscientemente esperando que a lo mejor pudiera pasar con lo que pasaba con mi otro vecinito. Ajá. Con él nunca pasó tampoco nada. Hasta eso que yo, no sé si fui tonto o no sé, pero no era mi necesidad de despertar. Como que esa gente que yo quería y amaba, era como impensable poder tener sexo con ellos, porque era como nada más el estar con ellos era lo bonito, era lo padre, ¿no? Entonces nunca se dio, nunca nos vimos, pero me acuerdo de una ocasión que su mamá
me reclamó, literal. La señora ese día creo que estaba celebrando algo en su casa. Fuimos, la vimos y me reclamó así literal. Oye, pues si quieres llévate a mi hijo, ¿no? Pues ya llévatelo a vivir a tu casa porque pues, literal ya habla y vive de ti y te dice, y es que de repente este niño me pedía, oye, ¿me prestas tu sudadera tal? Sí. Oye, ¿me prestas tal chamarra? Sí. Se la llevaba a su escuela y todo, regresaba, la lavaba y me decía, ten, gracias. Es que me gustó mucho y pues yo no puedo comprarme algo como lo tuyo, pero me gustó cuando quieras. A mí siempre me gustaron las pulseras. Uh-huh. En aquel entonces pues yo no trabajaba en nada, pero me gustaban las de fantasía, las de baño de oro que decían. Yo admiraba y sigo admirando a Daniela Romo. Entonces Daniela Romo en aquella época estaba en su momento pleno, estaba con su disco Gitana, que lo acuerdo mucho. Me acuerdo mucho, Daniela Romo para mí era mi ídolo. Entonces tenía como esa imagen de mujer, Daniela Romo. Se me hacía una mujer súper sexy, súper femenina, pero ella muy propia, y en ese momento estaba con Mijares. Entonces, haz de cuenta que yo sentía que yo era como Daniela y él era como Mijares, pero éramos así como que fresas, como tiernos, como inocentes todavía. Y yo me compraba algo y me decía, ay, está padre tu pulsera. Ah, es que también te compré una a ti. No manches, qué padre. Y era así de... Entonces él también se ponía sus pulseras y todo. Fuimos chambelanes de los 15 años de mi sobrina. Nos comprábamos lo mismo, nos íbamos a ensayar, pasaba por mí, nos íbamos a ensayar, iba el maestro de baile, nos llevaba, regresábamos, ensayábamos ahí en la casa, o sea, éramos uña y mugre. Pero nunca pasó nada, nunca fueron novios, nada. Nunca nos vimos ni siquiera en calzones. Ay, no, bueno. O sea, es que yo era muy fresa, era muy... inocente, pues. De verdad que sí, de verdad que sí. Oye, ¿y el primer amor correspondido en qué momento lo tienes? El que ya dices si es un hombre gay, yo soy gay, besos. Pues empecé yo a ir a los antros. Ajá. Y me acuerdo mucho que fui con amigos que hoy en día uno de ellos lo conservo. Es un gran amigo mío. Se llama Francisco para variar. Okay. Y hasta la fecha del día de hoy nos seguimos hablando, saludando, más de 30 años de conocernos. Y casualmente su hermana estudiaba conmigo en bachillerato. Saliendo yo de la carrera de turismo, quería yo seguir progresando, me metí a la escuela de bachilleres para meterme después al poli y seguir con la carrera. Su hermana iba en mi salón de clases y un día hizo una convivencia y fuimos a su casa. Pasan los años, 1, 2, y de repente entro a trabajar a una empresa de restaurantes, y mi compañero de trabajo es su hermano. Ok. Francisco. Y un día que nos íbamos para el taxi, vivía en la misma colonia, en la Quiricola Oriental. Y llego y lo paso a dejar y le digo, no manches, ¿tú vives aquí? Dice, sí. Es que yo ya entré a tu casa. ¿Cómo que ya entraste a mi casa? Sí, está entrando así, y el baño está de este lado. ¿Cómo? Si ese es mi cuarto y ese es mi baño. ¿Cómo es eso? Y yo, pues es que tu hermana es Toña. Ah, es que Toña va en mi clase. Y pues obviamente hice una fiesta y nos daba una risa cada vez que nos acordábamos de ello. Y hasta conozco tu cama y conozco, y el otro así. Entonces, hasta el día de hoy, con ellos me fui al antro. El primer antro que fuimos fue, ¿se vale decir nombres? Sí, ¿verdad? Sí. Ya no existe aparte de todo, el Levarón. No sé si lo llegaste a escuchar. No, lo he escuchado, pero no lo... Levarón, ¿por dónde estaba? Que está sobre Insurgentes Sur. Está el Parque Hundido viniendo de Glorieta de Insurgentes hacia Félix Cuevas. Está el Parque Hundido. Termina el Parque Hundido y había una como isleta a unos metros del Parque Hundido, 50 metros, y había una isleta hacia el fondo. Y ahí estaba el Vaquero. Que era el Vaquero y el Ansia. Ajá. Bueno, en aquella, estoy hablando cuando yo tenía 20 años, 21. Ok. Llegamos y estaba el Vaquero, que era un lugar como para más de gente que usaba leather. Exacto. Y muy diferente, porque sí era como un estereotipo de hombre barbudo, machote, vaquero, así como tipo de Secreto de la Montaña. Sí. Así que llegas y los veías y dices, ese va al Vaquero. Al Vaquero. O sea, lo veías desde la calle y dices, él va al Vaquero.
Y nosotros que éramos más modositos, yo iba con mi trajecito, con mi corbatita, porque trabajábamos de cajeros. A Levarón. Íbamos a Levarón. Te metías al final. No tenía puerta de acceso. Su puerta era una cortina. Ok. Y llegabas y pagabas y te daban unas cositas para entrar. 2 mamilitas o 2 cigüeñitas. Eran como cosas así, juguetitos para que tú cambiaras en la barra. Me acuerdo que cobraban, creo, 25 pesos o 20 pesos la entrada. Imagínate. Y te daban con derecho a 2 copas nacionales. Ok. Entonces ya entrabas y allí. Y pues ahí daba alfaje y todo. Pero, perdón, ya con los años, vas conociendo, vas yendo. Y a veces iba con ellos o a veces me iba yo solo. Uh-huh. Y ahí empezabas a conocer gente, a tener pues tus fajes, literal, ahí como que empezabas a despertar que era un lugar clandestino, porque literal pasando la cortina era de puros hombres. Aquí, hombres. Y entrabas y había unos platicando, había otros que estaban besando. Lo más fuerte que veías era el beso, el faje y el tocamiento por la mano por abajo. Y ya. Pero así era como lo más fuerte. Ok. Y bailar, la música era bailar. Entonces, ahí digamos que empecé, ahí descubrí que me gustaba el alcohol y empecé a mis primeras borracheras. Y yendo a los antros, descubro Butterfly también, que ese a lo mejor no sé si lo llegaste a escuchar. Sí, ese sí lo conocí, sí fue de mis favoritos, pero ya te me fuiste, que ahí conoces a tu amor. Ahí encuentro a mi primera pareja, en el Butterfly. Ok. De ahí me voy y literal me ligó más chavito que yo. Eso fue lo más chistoso, que estaba más chaparrito de tamaño y más chiquito de edad. Yo para ese entonces ya tenía como 25 años, 26 años, porque durante ese inter, pues besas sapos, besas esto, besas lo otro. Por supuesto. Esperando el Príncipe Azul. Nunca con nadie me había un clic. Nunca. Entonces, hasta que llega este muchachito y literal me manda una cerveza, me la entrega el mesero y me dice, te la mando el chiquillo que está allá. Gracias. Hicimos la plática, nos gustamos y con él duré 6 años. 6 años. Estamos hablando que era ya por ahí del 96, 97. Algo así. Ok. Ahí, y ya estuvimos ahí. ¿Vives con él o no vives con él? No vivía con él. En ese inter fue la primera vez que yo me salí de mi casa, porque cuando empecé yo a trabajar con mis amigos en el restaurante que te digo que nos íbamos a Levarón, una noche mi mamá, mi amigo Francisco, que ya conocía su casa por medio de su hermana, mi mamá una noche que llegó literal me dijo, ¿sabes qué? No quiero que vivas en mi casa porque ya me di cuenta que tú eres rarito. Y en mi casa y en mi familia no va a haber alguien como tú. Y ese tipo de cosas yo no te enseñé y no te quiero en mi casa. ¿Te dijo tu mamá? Sí. Mi mamá siempre ha sido de carácter fuerte, enérgico. Lo heredé de ella. Hoy entiendo muchas cosas, pero en ese entonces, pues yo no esperaba que mi madre me dijera eso, ¿no? Fue un golpe muy fuerte para mí. Eché mis trajes, mis corbatas, mis camisas, mis zapatos, toda la ropa de trabajo. Y vámonos. En bolsas del mandado, porque yo no tenía petacas, no bolsas, no nada. Bolsas del mandado. Le hablo a mi amigo, oye, ¿qué crees? Mamá me acaba de correr. ¿Cómo crees? Pues vente, yo acá te recibo. Mi amigo Francisco. Llegué a medianoche a su casa, le expliqué. Al otro día, pues me dormí, me fui a trabajar. Y pues ya pasó. Ya pasa el tiempo, tengo a Miguel Ángel. Y en ese entonces, yo estaba fuera de mi casa porque por segunda vez mi mamá me había corrido de la casa. Ok. No quiero gente como tú, no quiero, porque yo empezaba a llegar, pues ya que borrachito, que esto, que el otro. No faltaba mi trabajo, eso sí, quiero dejarlo bien claro. Siempre fui borrachito. Bien, pero responsable. Pero era nada más de una noche, amanecer el otro día crudo y todo, y al otro día irme a trabajar, porque para eso siempre acostumbré a ponerme borracho un día antes de que yo descansara, perdón. Entonces, literal, hoy en la noche mañana descansaba, hoy en la noche me ponía feliz, y mañana descansaba, me aventaba mi borrachera de recuperación, y para pasado mañana ahí ibas, pero iba yo a trabajar ya. Entonces, siempre fue así.
y me corrió. Y en ese entonces yo vivía a 2 calles del Hotel Sheraton en Zona Rosa. La mera mata. La mera mata. Entonces yo entraba a las 6 de la mañana, yo me encargaba de abrir el restaurante y entraba yo a las 6 de la mañana, entonces yo salía como 5:40 de la casa y me iba caminando por detrás de la embajada de Estados Unidos. Ya me metía después a Reforma porque me daba miedo por las demás calles estaban oscuras. Y ahí iba y veía todo el antro y la gente saliendo de los antros. Y tú dices, ay, qué rico, pero pues yo tengo que trabajar. Y en ese entonces fue cuando me hice novio de él, duramos 6 años, un poquito medio tóxico, fui feliz con él, tampoco voy a hablar mal de él, pero hubo de todo, pero sí fue un momento muy tóxico, era muy celoso, pero muy celoso, y terminamos por separarnos y todo. Después ya llega el segundo enamoramiento con otro tipo que era un hombre muy guapo, enfermero, ni enfermero. Se vestía de blanco y decía que era enfermero, pero era de limpieza en el IMSS. Ahí ya estoy quemando a los del IMSS. Okay. Pero era del IMSS. Y sí, era un tipo atractivo, muy atractivo, una cara muy sonriente, una sonrisa pícara. Y me doy cuenta porque te empiezas a hacer luego de amistades, así de antro y de todo, que no son tus grandes amigos, pero de repente te los encuentras que en el vapor, que te los encuentras que tomando la copa, que te los encuentras por lugares, y había infinidad ya de lugares, ¿no? El Anyway, por ejemplo, que era muy de ir en la parte de abajo y a tomar la copa, y te encontrabas a la gente, ¿no? Era el preámbulo como para subir al antro, a pasar la noche, ¿no? Así que literal ver el show y todo, sino ahí era como el preámbulo a llegar y tomar la copa, entonces te los encontrabas y platicabas, y fue chistoso porque encontrándome con 2, 3 de ellos, oh, es que tengo un novio, no, es que, no, mi novio es guapo, no, y está alto, porque era alto, unos 73, algo así, acuerpado, no muy súper musculoso, pero acuerpado y todo, una cara muy pícara con sus entradas y todo, muy atractivo el tipo. No, es que es enfermero del IMSS, el mío también, y el otro, el mío también. Ah, canijo, ¿y cómo se llama? Pues se llama tal. Ah, el mío también. Y el tuyo, no, el mío también. Y el, bueno, 4 o 5 andaban con él. Éramos novios del mismo. No ¿Y qué hicieron? ¿Los enfrentaron con él? No. Pues yo me enteré, supe y dije, bueno, a mí me sigue hablando. Creo que en ese entonces yo era el que era el más reciente o el actual, se puede decir. No, es que me fue hace un año, es que yo tiene 6 meses que no lo veo, y es que yo decía, pues si yo lo acabo de ver apenas antier. Entonces yo así de, yo no digo nada, yo, que se desgrenen ellas, yo lo tengo ahorita, porque de hecho mañana lo tengo que ver, entonces yo así de, no le reclamé, no le dije nada, porque a mí sí me gustaba, yo estaba fascinado con él, muy atractivo y muy candente en la cama, de esa parte de que decías, ay, no manches. Entonces, lo seguí viendo. Pero listillo el muchacho. Listillo. Y un día desapareció. Me fui a tomar 2, 3 días seguidos. Uy. Seguidos. Y yo lloraba. Porque no aparecía. Y yo veía a mis amigos y literal no fui a trabajar, ni en mi casa me aparecí, me quedaba en casa de un amigo, despertaba y seguía yo tomando de la tristeza que me pegó ese hombre. De ese día para acá, yo siempre he dicho, prefiero andar con un feo y no con un guapo. Porque me va a hacer lo mismo. Y con él duré 2 años. 2 años en lo que supe que pasaba con él. Ya, digamos que los últimos 4 meses, pues ya fue cuando dije, no. O sea, ahorita soy yo, pero pues a lo mejor anda con alguien más y ya desapareció. Entonces le lloré, le sufrí, le berrié. Pero hasta ahí. Pero dije, bye. Y lo dejé y ya nunca más supe de él. Nunca más me lo volví a encontrar, nunca nada. Entonces, ay, esos chicos. Y por último, pues llega ya mi tercer pareja, ya más grandecito yo. Y ya es cuando llega el diagnóstico. Los otros 2 fue antes del diagnóstico de VIH. Y pues altibajos, buenas, malas. Ya con el tercero, llegando con él, llega el diagnóstico de VIH, inició la relación con él, que yo pensé que me iba a decir que no, que me iba a batear. Oye, pero antes me gustaría saber, dices, llega antes el diagnóstico y después él. Uh-huh.
¿Cómo llegas al diagnóstico? ¿Cuántos años tenías? Y como por qué te haces una prueba en una de esas como campañas en la calle. No. ¿Te sentiste mal? No, sí estaba yo mal, pero bueno, ahí va. ¿Cuántos años tenías? En aquel entonces yo tenía 31. Ok. 31. Yo era como ñoño para las cuestiones del sexo, porque yo sí me daba miedito como ligarme con alguien. Antes no había esas aplicaciones de ligue que hoy hay, la mascarita y eso, no había nada de eso. Okay. Antes había por Face empezaba y eran como o los Latin Chat, el Star Media y así. Que lo más excitante era que te escribieran y te mandaran una foto y te así de... Está guapísimo, sí, claro. Hasta ahí, y todos eran guapísimos y te sentías soñado porque me escribió el que estaba guapo y el que casi así de portada de Hermes y esas revistas, ¿no? Sí. Y eso. Entonces, Hermes era la revista erótica porque no era porno, ¿no? Era erótica. Porque erótica. No veías un desnudo total, no veías genitales, no. Pero el hecho ya de ver el paquete, tu mente volaba que decías, era Dios, como lo máximo, verles sí, claro. El hombre, el abdomen, las piernas y con su calzón era de, en mi época. Quiero, digo, sí, no, por supuesto. Pero entonces... Llega para eso, cuando pasa ese inter que termino yo con este niño, el guapo, porque yo le digo el guapo, que no tengo nada contra los guapos, los guapos son guapísimos, pero para una relación yo paso. No. Yo así literal... Es más, dicho a los guapos como que les creo la mitad, porque sé cómo son por la experiencia que tuve. No todos, pero de 10, 8 he visto que son así. Entonces, digo, los otros 2 serán santos o serán como sean, pero bueno. Se sabe, entonces, perdón. Llega el 1997. Perdón. Y empiezo a tener una inflamación de testículo. Me diagnostican cáncer testicular. De un día para otro me internan. Al tercer día me operan. Y me quitan un testículo, el testículo derecho. Y me tienen bajo tratamiento de cáncer. ¿Quimios y radios? Nada. Solamente la observación. Perdón. No, solamente fue como observación. Me hacían tomografías cada 6 meses para ver mi carga tumoral y que no se fuera a activar el cáncer. No me dieron quimio, no radio. Lo que sí, la primera fue estripar el testículo derecho y me dejaron ahí una pequeña rajadita. Me recuperé, me daba risa porque yo a los 7 días de que me habían operado de cáncer, me puse mis botas vaqueras, mis jeans y me fui al Butterfly a bailar. Okay. No podías usar tacones, pero digo, para mí eran tacones porque eran las botas, ¿no? Sí, claro. Ya andaba yo bailando, pedo, y yo con mi rajada, pero yo ya andaba pedo y todo. Entonces me recuperé pronto, bendito Dios, siempre me recuperaba pronto de las cosas que me pasaban. Llega el 2001, inicia el año y empiezo a estar mal yo de vómito, diarrea, empiezo a bajar de peso y no consentía nada en el estómago y me voy al IMSS, me dicen que tengo una infección, pero que no saben y me dan medicamento según para que me alivie, no me alivio, sigo estando mal, me voy con un primo que es médico, me atiende y llego y le dice a mi hermano, se me hace que el primo ya trae SIDA. Y yo escucho y yo así de, no. En ese entonces te digo, yo lo más que frecuentaba era el vapor, ver, era medio son para el contacto sexual así ya en directo, vámonos con todo. No, me gustaba más ver, ser voyerista y que te tocaran, oral, faje, pero no era de interactuar bien. De penetrar, no. Entonces yo decía, no, si no he tenido contacto sexual así de penetración, y lo poco que sabía que era nada de VIH, pues no, yo sé que era como cuando ya tenías relaciones de penetración y eso, entonces dije, no, yo no lo he tenido. Dije, bueno, no creo. Y seguí mal, y hacen las pruebas y dice el primo, saliste negativo, primo, no tienes SIDA, porque antes no era VIH. Sí. Lo manejaban SIDA. No tienes SIDA, primo.
Le dice su hermano, ¿cómo? Entonces, ¿qué tiene? Pues, no sé. Llega un médico, colega de mi primo, y le dice, oye, ¿no tendrá brucelosis rosa? Hoy me hace el nombre. En ese entonces dijo algo y yo así de, no, vamos a hacer las pruebas. Porque también acuérdate que esto y esto y esto. Y empezaron a hablar entre ellos. Me hacen la prueba y salgo positivo a brucelosis rosa. ¿Qué es la brucelosis? ¿Qué significa? Que comiste o tuviste contacto con caca de murciélago o con caca de rata. No hay otra. ¡Ay, Dios! No caca de gato, no caca de perro, no. ¿De rata o de murciélago? Es correcto. Me empiezan a interrogar. Oye, ¿no fuiste a las grutas? No he salido. Pues yo me la dedico, yo me la paso trabajando. Yo era gerente de un restaurante de comida china. No eran chinos los dueños, pero el dueño había trabajado con chinos. Y yo llevaba ya un ratito, como 2, 3 añitos. Ya me conocían muy bien ahí y yo había comido ahí. Y sí, no lo voy a negar, sí teníamos plaga. Llego yo y abro el restaurante porque yo llegaba a abrirlo a las 6:15 para las 7 de la mañana. Y abro la puerta de atrás, los cocineros habían dejado el arroz al vapor destapado. Y llego y literal, estaban las ratas. Oh. Enfrente estaba un Walmart y la reja del portón pues tenía sus huecos. Y era un intercalero de Walmart con yo amo esa comida. Bueno, perdón, mi intención no es echarles a perder la comida china ni a los chinos, claro. Pero a mí me pasó y cuento mi historia, nada más. Habrá algunos lugares. Habrá algunos lugares que no pasa nada. Pero digo, no quiero ni sí, yo amo el show fan. Ni satanizar los lugares. Fue lo que comí. No. Y lo digo con todo el respeto. No quiero que satanicen, ni que digan. No. Fue lo que a mí me pasó. Bueno, te da eso de la brucelosis rosa. Y que es todos los síntomas como de SIDA. Ajá. Parecido. O sea, si tú lo ves, pues vómitos, diarrea, calenturas, fiebres, más bien de 38, 39 y todo. Entonces ya me atienden. Estoy en tratamiento un mes. Literal me drogan. Porque las inyecciones que me ponían una en la noche y una en la mañana, pues me mantenían drogado. Me paraba yo al baño, yo así de, agarrándome de las paredes para ir al baño, nada más. Entonces ya me recupero, empiezo a ir a trabajar después de un mes y medio, y empiezo a recuperarme, empiezo a estar bien, y todo. Pasa medio año, empiezo a estar mal de una muela, y yo así, el clavo, el remedio, ya sabes, 2, 3 días, una semana la libras. Pero llegó un día en que ya no aguantaba. Y literal uno de los compañeros me dice, mi tío se acaba de recibir de dentista. Está poniendo su consultorio. Que te atienda él. ¿Dónde está? Tú dime dónde está y ahorita yo voy. Está aquí luego pasando la colonia. Yo trabajaba en la Jardín Balbuena. Está aquí en la Moctezuma. Entonces literal pues era cruzar nada más la avenida. Claro. ¿Me puede recibir ahorita? Sí, le habla a mi jefe, ¿sabe qué? Estoy muy mal de la muela, voy a ir, me la van a sacar, voy, que me la saquen, regreso, voy al negocio y me voy. Sí, vete, Carlos. Me voy, llego, me atienden en su patio. La verdad es que yo, te soy honesto, yo no sabía nada del SIDA, del VIH, ni por aquí. Uh-huh. Llego, me atienden en el patio, me recuestan en su camilla, veo sus utensilios medio sucios, medio todo. Yo, sácame la muela, yo no me interesa, no vengo a juzgarte, nada más sácame la muela. Me la saca, me voy. Y a los 3 meses empiezo a estar mal, otra vez con los síntomas de diarrea, fiebre, vómito. Y dices otra vez la brucelosis. Yo dije, otra vez tengo brucelosis rosa, no puede ser, o sea, se me activó otra vez. Seguía yo trabajando en el mismo lugar. Entonces yo dije, volví a comer, lo mismo. Dije, no, otra vez, y me voy. Para ese entonces se termina el periodo de que estoy en oncología como paciente, por la observación de las tomografías que te decía. Me dan de alta y literal como en las novelas, en los cuentos, te tengo 2 noticias, Carlos, una buena y una mala al oncólogo. Pues dígame la mala para que con la buena pues me reponga. Te doy de alta. El cáncer no volvió, estás libre de cáncer, la libraste, ya no tienes cáncer, estás bien, te damos de alta aquí del servicio médico, pero te hicimos una endoscopía, por lo que tienes, regresaste y todo, y pensamos que tenías nuevamente brucelosis rosa, pero tienes candidiasis esofágica,
que ese es un síntoma de VIH. Y me dice, ¿tienes VIH? Y yo, no, doctor. Hace 6 meses mi primo me dijo exactamente lo mismo que usted, que tenía yo SIDA. Me hizo las pruebas, salí negativo. No, doctor, o sea, tengo brucelosis otra vez. No, Carlos, te hicimos la endoscopía, te hicimos la prueba de ELISA, la prueba de Western Blot, que ahora me lo sé. En ese momento me explicó y así de, no entiendo. No, doctor, tengo brucelosis, porque tengo los mismos síntomas. Yo no podía comer nada porque literal esa parte de aquí, la candidiasis esofágica, bueno, hasta el agua natural te ardía para tomarla aquí. Entonces yo, el yogur, Gerber, o sea, comía yo de todo para mantenerme pues con alimento. Nada, ni siquiera el agua la podía pasar. Ni siquiera pero ya era síntomas de VIH. Ya la candidiasis es síntoma inevitable de que tienes VIH. Ok. Y yo, ¿pero cómo? En ese entonces yo venía de la recuperación de la brucelosis, no tuve contacto sexual con nadie, nada más había ido yo al vapor, no tuve contacto con nadie en el vapor, fue de vernos, masturbarme, ver a otra persona, besos, pero por los besos no se contagia. Pero entonces, fuiste, me causa aquí, fuiste al dentista, que estaba no limpio. Ahí empiezo yo a saber. A deducir. Y me dice, es que sí. Bueno, pues ya salgo del consultorio, literal ahí sí me derrumbó la noticia. Salgo, cierro la puerta y me quedo pues como pasmado de que me lo dijo muy serio el doctor y me quedé agarrado de la manija de la puerta de centro médico y me dice el paciente, para mí pasaron como años, pero fueron segundos. Me dice el paciente que iba a entrar, ¿me permite? Y yo así de, perdón, de que me fui como pensando. Sí, te quedaste frío. O sea, ¿cómo que tengo VIH? O sea, no. Y literal, mi hermana Tere estaba ahí esperándome con uno de mis sobrinos. Dice, ¿qué pasó? Por mí ella me decía, nene, ¿qué pasó, nene? ¿Qué te dijeron? Pues ya me dieron de alta con el cáncer. ¡Ay, qué padre! Felicidades, manito, vas a estar bien. Pero me dijo que tengo VIH. Pues no te lo descartó mi primo Raúl. No, pero me dijo ahora sí que tengo VIH. ¿Pero cómo? No sé, pero tengo VIH. Tenías 31 años. Tenía 31. La abracé y me puse a llorar. Y me dijo, vas a estar bien. Y es que yo venía con el estigma de que el cáncer pues te mataba. En aquel entonces el cáncer pues era como sinónimo de muerte, ¿no? Entonces sí venía yo con esa parte de que dije, bueno, no me mató el cáncer, pero pues me va a matar el VIH, ¿no? Porque para mí, en aquella época de los 2000, todavía se escuchaba... Era el sinónimo de muerte. De que te mueres, ¿no? Entonces yo dije, ya me había pasado que había yo perdido amigos por SIDA. De esos amiguitos que te dije que íbamos al Butterfly, no te lo mencioné al otro, en paz descanse mi amigo Rubén. Él lo perdimos y me marcó mucho, porque en su funeral solo habíamos 4 personas haciéndole guardia. Su familia, cuando se enteró que se murió de SIDA, lo dejaron. No, nadie. Y ese día que lo acompañamos, solo habíamos 4. Mi amigo Francisco, que éramos entrañables, mi amigo Francisco, Carlos, una del trabajo, que era la contralora, y un amigo de él, su pareja, Guillermo, que en aquel entonces. Nada más los 4 le estuvimos haciendo compañía para enterrarlo. Entonces, para mí, el SIDA ya era parte de la pareja de mi amigo Francisco, que estuvo viviendo en su casa, Mario, que también en paz descanse, se murió de SIDA. Oye, y discúlpame si soy invasivo, vuelvo a decir, y veo tus ojos cristalinos. Sí. Gracias por compartir, gracias por esto, y son historias que vale la pena de verdad que conozcan. Estamos ante un ser humano que no es una historia fabricada, que se siente, que se vive, y Carlos, admiro mucho que nos platiques esto. Y... Ay, joder, pocas veces me quiebro, me muestro sensible porque pues a veces la gente no lo ve como tú lo ves. Yo ya tenía contacto con el SIDA previo y ver partir a tus amigos en esas épocas
pues sí te duele. Poco tiempo después, mi amigo Francisco, el del alma, sale diagnosticado. También. Cuando murió su pareja, se hace las pruebas. Y a él me tocó verlo cuando tomaba todo el cóctel de la targa, que se le llamaba el tratamiento, que eran más de 20 pastillas de diferentes colores, tamaños. Y yo lloraba en silencio. Y no se lo decía a él, pero yo lloraba y decía, se va a morir mi amigo, porque si se murió su pareja, él también se va a morir. Y yo decía, híjole, cuando yo me entero que yo también lo tengo, pues, ¿qué piensas? Que también te vas a morir. Sigo yo. Y mi amigo Francisco, pues, no tenía muchos años de que lo tenía, entonces yo dije, pues, sigue él. Yo según yo decía, primero sigue él, y en cuanto él muera, yo voy a morir. Porque es como, así va, ¿no? Bendito Dios, ninguno de los dos hemos muerto, tocamos madera y todo, pero aquí seguimos. Pero sí, en aquel entonces me pegó, me mandaron ya a mi clínica, a medicina interna, que así le llamaban, y me fui, llegué con el doctor, me explicó en qué consistía y me dijo, sí tienes. Le digo, pero no es brucelosis, doctor, porque no, ya vi tu historial, Carlos, sí tuviste brucelosis rosa, ahorita está confirmado lo tuyo. Está la prueba de ELISA, la prueba de Western Blot. Te voy a mandar a hacer otra nueva porque para iniciar tu tratamiento necesitamos ver cómo ha evolucionado. Lo que hoy ya conozco, ya estoy familiarizado, carga viral y todo lo demás, pero en aquel entonces era, pues te van a hacer toma de sangre y vas a ir al laboratorio. Y sí, lo acepté en ese momento. Mi mente dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer, doctor? Pues tienes que tomarte esto. Y sí me acuerdo que empecé como con 8 o 10 pastillas. De hecho, no me fue tan mal porque ya no tomaba yo tantas, pero sí eran pastillones. Eso sí, eran unos pastillones que yo así de... ¡buah! Oye, Carlos, me gustaría preguntar, en esa época no había este tema de la sensibilización. Por el contrario, el tema de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores sociales, no había esa sensibilidad a un paciente con VIH. Les decían la tonta sociedad, los idosos, los bichosos, no sé. ¿Viviste alguna situación así cuando te comenzaste a atender? Es que pasó algo chistoso. Yo me enfoqué en mi recuperación. Venía del impacto del cáncer, venía con la llegada del VIH, ya le voy a llamar VIH porque en aquel entonces me decían SIDA. Y no. Entonces empecé a digerir, aparte empecé con la recuperación y yo lo que quería era estar bien. Yo te soy honesto, yo trataba de que en mi vida habitual no se me notara lo gay, porque eso sí me tocó ver, que a los gays nos discriminaban mucho. Al que veían rarito, maneradito, oías a compañeros, a jefes, aguas con tal, porque es medio rarito y no vaya a ser que al rato te anda agarrando la pierna o quiera algo, así que, entonces oías malos comentarios, decías, si se enteran que también yo soy, pues te van como frenando, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo tenía aspiraciones siempre grandes, yo quería ser grande, yo quería ganar dinero, yo quería verme bien, yo quería progresar, yo quería trabajar y quería salir adelante. Yo vengo de una familia término medio, nunca fuimos de dinero, pero nunca me faltó nada. Pero yo quería salir, comprarle su casa a mi mamá, salir, los sueños que tiene un típico adolescente de progresión. Entonces, yo decía, híjole, si se enteran que soy Pluto, van a decir, no, pues pone el pie. Porque me tocó ver. Sí, claro, no crecer, nos frenan. Era, no pasa. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Era una sociedad muy machista. Sí, claro. El médico, la verdad es que ese médico, lo recuerdo su apellido todavía, Sánchez, espero viva, le agradezco muchísimo, fue un buen médico, a mí siempre me trató bien. Me tocó ver a casos, no a mí, pero me tocó ver casos que, si vienes a la clínica de SIDA, porque ahora se le llama clicida. Pero antes era, si vienes a la clínica de SIDA, o sea, no te lo decían clicida, sino te lo hacían como levantando la voz. Entonces era y yo así de, yo me hacía chiquito porque yo decía, no, yo no quiero que me digan eso porque me muero. O sea, me daba pena, me daba vergüenza decir que yo tenía eso, ¿no? Entonces veías la mirada de la gente que voltea a ver a la persona que se lo decían y yo así de, Dios, trágame tierra, que a mí no me digan eso cuando yo pase porque
no sé qué voy a reaccionar, ¿no? Yo no tenía el carácter que hoy tengo. Entonces yo decía, no, yo no quiero saber nada de esto. Yo iba, recogía, doctor, ¿qué tengo que hacer? Tomarte esas pastillas puntualmente todos los días, así. Había pastillas que tomabas en la mañana, pastillas en la noche, y así. Todo yo me lo tomaba. Yo no sabía nada, yo iba a mi clínica, lo tomaba, no hablaba yo del tema. Sí lo supo mi mamá, se lo dije a mi hermana, poco a poco en mi casa lo fueron sabiendo. Y yo dije, yo no soy como mucho de guardar secretos. Yo como va. ¿Qué más me podía decir? El cáncer no me mató, pues me va a matar el VIH, ¿no? Entonces, pues dije, ¿para qué tanto resguardo y para qué tanto secreto, no? No era tampoco de llevar mi letrero, pero tampoco era de negarlo con mi familia. ¿Qué tiene Carlos? Tengo esto. Ay, por esto y por lo otro. Y yo decía, bueno. ¿Había estigma? Sí, no, claro. ¿Cómo te trataba tu propia familia? ¿Tenían miedo? Sí. Mi hermano, te digo que es un hombre machista, homofóbico. Y es chistoso porque más adelante, cuando caigo en etapa de SIDA, él me apoya. Pero sí, y me voltean a ver como raro, como de, mamá, a Carlos lávele su ropa aparte, téngale sus trastes aparte y lave todo bien con cloro, con agua y que no sé qué. Para que no se le pegue. Y así de, no se contagie, porque pues la gente no sabía. Es ni que yo lo llegué a oír de que decían, se te va a pegar porque... Sí, entonces en eso, pues, yo te digo, empezaron a hacer, empecé a ir a las sesiones educativas del hospital. En Ciudad de México me tenía en la clínica 30 y siempre recibí mi tratamiento y siempre estuve ahí y íbamos a las sesiones en el auditorio, íbamos los pacientes y era chistoso porque era confrontar muchas emociones. Veías hoy a alguien y de repente lo veías que acudía a sus sesiones, hacíamos comida al fin de mes, convivíamos, llevábamos que yo traje esto, que ahora yo traje el otro y convivencias. Y de repente decías, oye, ¿y Paquito? Ya tiene 2, 3 sesiones que no viene. Las sesiones eran cada mes. No, sí es cierto, ya no viene. Oiga, trabajadora, ¿sí nos puede investigar acerca de Paco? Ya tiene, pues, 4 o 5 sesiones que no viene. Ya murió. ¿Pero cómo? Si está... Murió. Entró en etapa de SIDA y murió. Y ibas viendo a tus compañeros que iban desapareciendo. Literal, como en un cuento, se van borrando, se van desvaneciendo. ¿Pero a qué se debía? ¿A que no tomaban sus medicamentos o no eran efectivos? Supongo yo que no tomaban su tratamiento, supongo yo que... Y no supongo, hoy lo puedo yo afirmar, pero en ese entonces yo suponía, porque no sabía. Hoy sí lo sé, que la gente deja de tomar su tratamiento por los estigmas, por sus creencias religiosas, porque se sienten derrotados ante la vida y piensan que el tratamiento no les va a funcionar y que de todas maneras se van a morir. Porque hoy, por ejemplo, Paquito ya no vino. Y tú dices, pues me va a tocar, ¿como para qué me tomo el tratamiento si Paquito ya se fue, Pedrito ya se fue, Juanito ya se fue? Pues ¿para qué me lo tomo si de todas maneras me voy a morir? Si yo me hubiera contagiado de esa filosofía. Claro. Pero no, yo siempre en algo a mí era de, pues no, pues por algo se fueron. Entonces, hoy deduzco y sé que sí es porque dejaban de tomar su tratamiento correctamente, ¿no? Claro. No eran adherentes. A veces sí, a veces también eso fue algo que se fue descubriendo, que cuando salían de fiesta, la típica historia de no tomes alcohol con los medicamentos porque se contraponen y nunca debes de mezclar. Y sí es verdad, nunca debes de mezclar medicamentos con alcohol. Hoy en día está probado que el medicamento te hace efectividad aún con alcohol. Hoy en día, ¿no? Victarvi, que es uno de ellos, que no tiene ninguna contraindicación, pero lo vas descubriendo con el tiempo. Pero en aquellos años, pusiera... Se seguían estudiando. Somos como conejillo de indias. Nosotros, al menos yo fui conejillo de indias del INER. Y seguimos siendo todos conejillos de indias porque... El INER es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es correcto. En zona de hospitales en la Ciudad de México. Es correcto, es de hecho el mejor instituto y hospital a nivel América Latina, donde viajan muchos de Centroamérica, Brasil, todos, a tratarse aquí de las vías respiratorias. Entonces, la verdad es que es un super hospital. Ahí me operaron alguna vez. Ah, mira. Y la atención es excelente. Sí, no vas a maravillosa, pero
Son tus primeros, entonces, tener más conocimiento de VIH, tener más huevos para enfrentarlo, Carlos. Es correcto. Fíjate que mi vida está partida en 2. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Esto lo voy a editar. Sí, no te preocupes. Son las 2:12. 2:12. ¿A qué hora comenzamos? ¿Te acuerdas? Como una y cachito. Déjame ver si todo va bien. Sí, vamos bien. ¿Sí? Sí. ¿Te parece que grabemos una segunda parte? Sí. Terminamos con esto. Sí, cuando yo me interrumpo, como que si me queda quieres, pon aquí tu teléfono para verle y nada más le picamos la hora. Ahí está. ¿Dónde le picamos? Ya nada más ahí le picas. Ándale, así. Ahí está. 2:13, lo acabamos 2:20, 7 minutos más. Va. Perfecto. Entonces, Espera. Entonces es el INER, que es un super hospital. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí. Bueno, mi vida la divido en 2 partes. De que recibo en el 2001 mi diagnóstico hasta el 2017. 2017 muere mi hermana Tere, mi segunda madre. Literal, voy y agarro mi tratamiento y lo tiro a la basura. Mis reservas de que estaba tomando, como 7, 8 botes, todos a la basura. Me impactó mucho, entré en depresión porque ella me pegó muy fuerte, muy fuerte. La historia de mi hermana, tengo a mi madre viva todavía, bendito Dios, 95 añitos, mi madre biológica, pero mi segunda madre, que es mi hermana, 10 años mayor que yo, más chica que mis hermanos, la partida de ella fue para mí, y hasta el día de hoy es algo que me sigue doliendo. Ella fue muchas cosas para mí. Ella jamás me trató mal. Ella sabía lo que yo era, que era un hombre homosexual, un hombre gay. Pero ella nunca me hizo sentir mal. Al contrario, nunca me recriminó, nunca me dijo, eres rarito. Siempre me decía, manito, tú cuídate. Manito, tú cuídate y sal adelante y quiere mucho a mi mamá y échale ganas y lucha por lo que haces y vas bien en el trabajo, y siempre tuve un apoyo de ella. Entonces ella muere y agarro mi tratamiento un día, voy y lo tiro a la basura. Y lo dejé de tomar. Ella murió en el 2017, en septiembre. Lo dejo de tomar parte de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de ese año, 2017. Inicia 2018. Enero, febrero, marzo. Fíjate, ya llevo mitad de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Y marzo más 3, 7 meses. 7 meses y medio, 6 meses y medio. Sin el tratamiento. Sin tratamiento. Yo no llevaba un conteo, simplemente yo lo dejé de tomar. Empecé a ver mi piel seca, empecé a verme demacrado, empecé a verme ojeroso, pero yo no le daba importancia. Yo ni siquiera sabía lo que yo estaba haciendo conscientemente. Yo seguí trabajando. Para eso en el 2014 tuve una discriminación en una empresa, que eso también fue un parteaguas para mí. Me empecé a atender en la clínica Condesa y todo porque perdí el trabajo, IMSS y todo lo demás. Metí la demanda, afortunadamente en CONAPRED. Oye, vamos a explicar a los que no están tan familiarizados. El IMSS es una institución de seguridad social que nos asiste de médicos, consultas, medicinas. Exacto. Y así, aquí en México. Instituto Mexicano del Seguro Social. Exacto, para los trabajadores. Es correcto. Entonces, y te atendías ahí. Y ellos te dan el medicamento de forma, por las aportaciones que das al trabajar tu patrón, y Exacto. Tú tienes derecho a recibir esa atención. Entonces los medicamentos son gratuitos siempre y cuando estés cotizando y activo como empleado. ¿no? Ajá. Entonces yo lo pierdo porque me llega este despido por vivir con VIH después de trabajar 8 años en una empresa en el cual empecé como cajero, subí como jefe de piso, como subgerente, pasé mis exámenes a ser franquiciatario y resulta que mi jefe, como ¿viste la película de Filadelfia de sí. Tom Hanks? A mí me pasó exactamente igualito. No me acuerdo muy bien porque ya tiene años la película, pero... Literal, su jefe, ya ves que el jefe de los abogados de Tom Hanks,
a Esquito porque conviví con él. O sea, cómo compartimos el sauna, compartimos las comidas. ¿Él también era gay? No, mi jefe era hetero, pero homofóbico. Cuando se enteró que yo vivía con VIH, después de 8 años de laboral ahí con la empresa, 7, 8 años, decide liquidarme. ¿Por qué? Porque no te necesito. Qué triste, ¿no? Pero estamos por llegar a la hora de este primer capítulo. Quiero que si nos haces el favor, tengamos un segundo capítulo para seguir oyendo tu historia. Claro. Esta segunda parte donde yo te conocí, Carlos, tuve la buena fortuna en un momento padre, en una sesión que se llamaba Ser Resilientes y el consumo de sustancias de hombres y de personas que pueden tener ese abuso de ese no abuso, ese consumo de sustancias para tener sexo, para no sé, y participé de eso. Contaste un poco de esa historia. Contaste que caes en una etapa de SIDA muy fuerte. Y creo que el día de hoy que te estoy conociendo en persona, eres súper admirable porque qué huevos. Gracias. Qué historia, porque estuviste a la nada de perder la batalla por ese miedo, por ese dolor que fue perder a tu hermana. Sí. Pero en esta segunda parte que vamos a tener, nos vas a contar y de verdad que agradezco mucho tus lágrimas, el que abras tu corazón, el que te conozcan a este Carlos fregón, este Carlos ser humano, este Carlos luchador, que tienes un montón de cosas que debemos de agradecer, porque dentro, ahorita van a saber que este Carlos ser humano es activista, cabrón, con unos huevotes, porque lucha no solamente por Carlos, lucha por muchísimos, y es algo que yo dije, no puedes venir al foro de Papi Rosas, pero Carlos va pero el foro vino a mí. Pero venimos a ti. El foro vino a mí y eso y ahorita van a saber también por qué. Porque tiene un corazón enorme y venimos porque su historia merece ser conocida, escuchada y aplaudida. Y te quiero aplaudir esta fuerza que tienes, los huevos. Y nos vamos a despedir de esta primera parte. Soy Carlos Alpes. Les agradezco que nos estén acompañando. Denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Y si quieren venir a contar su historia, contáctenos a papirrosas@hotmail.com. Soy Carlos Alpes y el día de hoy les puedo decir que tengan una muy buena tarde, muy buena noche y nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche. Gracias, Carlito. Gracias a ti. Agradecido. Gracias. Denle like. Gracias.